va a impactar directamente en la adaptación al elemento protésico, los movimientos que tenga el muñón dentro de este liner, ¿sí? Dentro de esta interfase, o si es de algo de contacto total, cómo tiene ese movimiento dentro del socket, eso va a generar unas fuerzas de fricción, que son las que estamos viendo acá, y esas fuerzas, todo esto en un solo contexto, lo que va a generar es cómo se va a comportar la suspensión y qué tan confortable va a ser para darle tanto estabilidad como un buen control al elemento protésico. Me voy a basar principalmente en un artículo que si gustan se los hago llegar. Es el artículo este artículo analiza básicamente las últimas tecnologías en suspensión, por eso les digo que no vamos a ir a las suspensiones que conocíamos o que usamos en un principio, sino nos vamos a basar prácticamente en lo que disponemos hoy por hoy. Entonces, ¿qué es una interfase? Una interfase va a ser aquel elemento que va a estar entre el muñón, ¿sí? El paciente y el elemento protésico, ¿sí? Cómo ese muñón se adapte a ese liner, a ese tipo de interfase empilada, cómo lo configuremos, va a estar dado por varias cosas. Uno, los materiales en que hagamos este elemento, en que sea la interfase, llámelo gel, llámelo silicona, poliuretano, llámelo como guste, llámelo P-Lite, cada uno va a dar un confort distinto y esto también va a estar dado por la patología y las características del muñón de base de ese paciente. La forma que tenga el muñón del paciente, porque eso nos va a dar la forma en que vamos a configurar el socket, qué tipo de mecanismo de suspensión vamos a usar, ¿sí? Y de ahí para allá vamos a tener, de ahí según cómo se monte ese mecanismo de suspensión, vamos a darnos cuenta cómo se van a distribuir las fuerzas, cómo se van a comportar las fuerzas de cizallamiento, la temperatura a la que va a estar sometido ese muñón y los cambios de volumen que se generen porque los mecanismos de suspensión generan cambios de volumen. Hay algo que se llama el efecto del pistoneo. Eh, o el efecto del pistón o pistoneo, que en cada país puede tener un nombre diferente, pero ¿qué significa eso? Es ese movimiento vertical que el muñón va a tener dentro del socket. Y nos vamos a dar cuenta que cada mecanismo de suspensión genera un pistoneo distinto. Esto va a dificultar que ciertos pacientes se adapten a ciertos mecanismos de suspensión y les sea más amable otros mecanismos de suspensión y lo debemos tener en cuenta para cuando el paciente se está quejando que tiene ese pistoneo marcado persistente a pesar de que acabamos de hacer el cambio de un liner o de un socket. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo primordial? Optimizar esa interacción entre el muñón y la superficie interna del socket, ¿sí? ¿Esto con qué fin? Para garantizarle a largo plazo al paciente comodidad, ¿sí? Pero además una prótesis funcional que le permita la inclusión a sus actividades laborales, académicas, familiares, sociales. Y traigo a colación en este punto algo muy característico porque solemos hacer unas preguntas puntuales como, ¿y entonces cuál es el mejor mecanismo de suspensión? Así como cuál es la mejor rodilla, o cuál es el mejor liner, o cuál es el mejor pie. Pues realmente no existe una cosa mejor que otra, existe variedad, ¿sí? Existen beneficios, existen fallas en cada uno de los elementos protésicos, no existe una tecnología que nos ofrezca una plena satisfacción. Acá el arte va a estar en que le demos al paciente, según sus características y sus necesidades, justamente lo que necesita, ¿sí? Para que esto facilite que sea funcional dentro del ambiente en el que él se desempeña con la prótesis con la cual él se beneficia. Entonces, en el diseño del socket
siempre el diseño del socket se va a hacer en base pues al sistema de suspensión que vamos a usar. Hay algo que voy a traer a colación porque sé que hay estudiantes eh, lo primero es, este pues va a ser uno de los sockets, es un prototipo, no es de ninguna configuración ni de ninguna cuenca especial. Acá es para traer simplemente lo que llamamos las caras del sistema del socket. Entonces vamos a caracterizar porque acá tenemos una cara lateral, la cara medial, la que está acá es la cara posterior, la cara anterior, la parte más distal del muñón, la parte más proximal. Son cosas que siempre debemos evaluar cuando estamos entregando un socket o cuando ustedes lo están haciendo, porque cada una de las caras debe cumplir una característica según lo que estamos buscando para que se logre la mejor adaptación posible y la mayor estabilidad de ese socket durante la fase de balanceo, que es donde usualmente tienden a hacer esa circunducción, los sockets, sobre todo en los transfemorales. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Las dimensiones del muñón para saber qué diseño y qué tipo de interfaz le vamos a poner. El trofismo muscular del paciente en el momento en que lo estamos evaluando, qué edad tiene, su estilo de vida, qué hacía antes de ser amputado, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que si el paciente antes de ser amputado no era deportista, pues no podemos estar pensando en que él se enfoca en que va a ser un K4 cuando era un K1. Debemos basarnos previamente en la clase funcional del paciente y de ahí empezar a tomar decisiones. Y el paciente va a ir evolucionando en su clase funcional. En la medida en que vayamos haciendo el seguimiento protésico, iremos haciendo ajustes. ¿Qué clase funcional pues tiene el paciente y su actividad ocupacional? ¿Mm? Porque pues hay pacientes que tienen actividades pesadas y ciertos pies no van a aguantar, ciertos elementos del socket se van a dañar rápidamente, o sea, vemos que los adaptadores los tenemos que dejar de acero porque es demasiado funcional y se van a dañar antes de tiempo. Son cositas que tenemos que ir mirando y ajustando según la necesidad de cada paciente. Entonces, les traigo esta imagen que me encontré en este artículo y es cómo ellos están clasificando los sockets. Estamos hablando solamente de miembro inferior, no vamos a hablar de miembro superior porque son dos temas diferentes. Entonces, vamos a empezar para los transtibiales y para los transfemorales. Hacia los años 50 se vino más o menos la revolución de las configuraciones de los sockets, de mejorar los mecanismos de suspensión, de evitar esa atrofia del cuádriceps tan marcada que generaban los corseletes, porque se empezaron a darse cuenta de esas consecuencias de esos elementos tipo corselete, tipo supracondilio con correas, que generaba una gran atrofia del cuádriceps. Entonces se empezó a buscar elementos que generaran distribución específica. Entonces tenemos dos tipos de socket en los transtibiales. El primero, aquellos que tienen una carga específica. ¿Sí? Tienen cargas específicas en niveles específicos, ya sean tendón, cóndilo, ¿sí? Y hacia los años 80, ¿sí? Se empezó a ver que estos de carga específica generaban muchos problemas de adaptación, que no se comportaban como estaban esperando, pero fueron un buen paso y una buena interfase para llegar hacia los años 80 a lo que hoy conocemos como los de contacto total. Los de carga específica, el primero que fue creado fue el PTB. Este PTB se empezó a trabajar y se crearon dos versiones del PTB. La primera es el PTB normal que conocemos, que hace una descarga tanto supracondilia como ligeramente supracondilia como en tendón patelar principalmente. Y una segunda versión que algunos conocemos también como PTS, ¿sí? Que es este PTB que hace una distribución tanto en los cóndilos como en el tendón patelar, pero además hace algo de cubierta parcial de la patela. Y se empezaron a dar cuenta que eran como insuficientes, esos pacientes que tenían los muñones muy cortos,
que tocaba seguir usando los corseletes, que esos pacientes que tienen estabilidad de rodilla. Entonces vino con las modificaciones la creación del PTK o lo que conocemos como KBM. Es aquel que hace una suspensión más en cóndilos y cubre mucho más la patela. Hacia los años 80, como le digo, se empezaron a dar cuenta de los problemas y las limitaciones de movimiento que generaba, por ejemplo, el KBM para sentarse, esa limitación para la flexión al estar en sedente, ¿sí? Entonces se vino la revolución de las interfaces tipo liner, asociada al hecho de hacer una distribución de general en todo el muñón. Recordemos que las desventajas de los amputados transtibiales y transfemorales es que no tienen la posibilidad de hacer una descarga distal. ¿Sí? Eso nos ha llevado a buscar mecanismos para lograr hacer que la distribución sea más compartida y no en puntos específicos, ya que estos puntos específicos terminan generando dolores crónicos, artrosis previas, prematuras, lesiones en piel, el paciente hace pobre tolerancia. Por eso estamos migrando más en este momento y desde hace unos años a lo que sería el manejo con contacto total. ¿Cómo vamos con los transfemorales? Entonces, en los transfemorales existen dos, los clasifican en dos. Uno son aquellos que hacen contención isquiática y otros que son clasificados como si fueran unos subisquiáticos. Dentro de los que tienen contención isquiática, clasifican 5 tipos, básicamente. Uno, el que tiene una normal configuración del socket y una normal alineación, es lo que conocemos como la contención isquiática usual. Hay una modificación de la contención isquiática que lo llaman estrecho medio lateral, que es un socket un poco más estrecho, pero sigue haciendo su contención isquiática. Viene otra versión que es el CAD-CAM, que su principal objetivo es controlar la aducción de ese fémur que tenemos, pero además sigue con su contención isquiática. Otro que conocemos muy bien es el MAS, que es el socket tipo Marlow, ¿sí? Que pues claramente, como lo vimos en una de las charlas de Marlow, efectivamente ha tenido modificaciones a través de su inicio y hoy en día tiene una configuración bastante interesante, pero pues tenemos el hecho de la limitación de que no podemos hacerlo en todos los países. Y existe otra que se ha venido creando y se ha venido modificando, que es el Neuester de contención isquiática, que es, espérate a ver si me aparece acá la imagen que yo tenía. Sí, acá estaba la imagen. Que es este, que usualmente hacemos 3 o 4 prolongaciones de los brazos del socket, el resto quedan configurados en ventanas que permiten que el tejido blando salga por allí. Esta se puede usar solo, ¿sí? O se puede usar con un sistema de vacío elevado. Estamos hablando solo de la clasificación de los sockets. Con respecto a los subisquiáticos, está pues el cuadrilateral, ¿sí? Ha venido entrando en desuso por el hecho de esa circunducción que genera cuando el paciente está en balanceo y le genera inestabilidad y sensación de colapso al paciente, a veces en flexión. Eso ha limitado mucho el uso del cuadrilateral y estamos intentando migrar un poco más al subisquiático con una idea de llegar en algún momento, si se puede, estamos mirando del cuadrilateral al de contención isquiática. Eso es como, si en este momento manejamos socket, lo ideal es uno de contención isquiática. Y viene la revolución desde hace más o menos un año que me estoy dando cuenta de considerar entrenar
a todo el mundo en el hecho de volver a retomar los subisquiáticos, pero es algo bien complejo por la circunducción que esto genera. Se requiere un gran entrenamiento para poder que el técnico haga un buen subisquiático sin que éste haga esa gran circunducción en la fase de balanceo, pero creo que es algo que viene para un futuro no muy lejano y que pues ya dependerá del entrenamiento que los técnicos hagan en la medida en que ya vamos a evolucionar. Y existe uno que se llama el IFI, que es como de alto contacto, como alta definición, ¿sí? Este IFI se comporta ya como un subisquiático, pero no es algo que estemos usando con frecuencia, pero es bueno que lo conozcamos. ¿Qué parámetros biomecánicos vamos a tener en cuenta o se han tenido en cuenta? En la revisión que realicé, hubieron varios estudios. Entonces, en estos estudios demostraron cada uno algo diferente. Entonces, algunos evaluaron, la mayoría evalúan transtibiales. Es bien complejo, pero hay pocos estudios, sino máximo 2 estudios que evalúan el comportamiento biomecánico del socket en transfemorales. Se requieren de ciertas cosas para poder hacer la evaluación. Hay unos sockets específicos para la evaluación del comportamiento biomecánico del socket. A veces se pueden colocar unos electrodos específicos, ya sean implantados dentro del socket de prueba o perforando el mismo socket para poder anclar los electrodos, pero no es algo que hagamos con frecuencia. Pero me parece importante traer los estudios que están disponibles para que pues hablemos en base a la literatura. Entonces, en una revisión de Safari Meyer, ellos evaluaron exclusivamente transtibiales, demuestran que los encajes que son de contacto total mejoran la simetría de la marcha, ¿sí? Y esto mejora aún más si usamos un vacío elevado. Ya vamos a hablar de lo que es un vacío elevado. Radcliffe, ellos evalúan transfemorales y ellos se dan cuenta que el principal problema biomecánico que afecta al cuadrilateral es ese desplazamiento proximal en dirección mediolateral, ¿sí? ¿Esto qué implica? Que el fémur en su parte más distal golpee la pared lateral del socket y esto ocasiona una rotación pélvica medial y eso es lo que va a terminar desencadenando en la fase de balanceo, esa circunducción que conocemos del socket cuadrilateral. Flandry comparó el socket cuadrilateral versus el de contención isquiática y se dio cuenta que en términos de consumo de energía, aproximadamente los que usaban contención isquiática se reducían aproximadamente casi un 50% y un poco más. Esto iba apoyando el desuso del cuadrilateral y entrando en mayor uso del de contención isquiática. Gailey mostró el gasto, mostró que una reducción, o sea, comparó el de contención isquiática, pero la versión CAD-CAM, ¿sí? Versus el cuadrilateral. Y se dio cuenta que el tipo CAD-CAM reduce en 20% el gasto de energía de ese paciente durante la marcha. Posteriormente, Cale y Cole comparó lo que es el socket IFI y encontró una mayor distancia de espacio recorrido con una mejor tolerancia del socket del paciente amputado transfemoral, ¿sí? Esto aumentó las actividades diarias de los pacientes. Seguimos pues, este es como el único que hay un poco diferente al resto de los estudios, pero la mayoría se van a favor de configurar contenciones isquiáticas. Y pues el IFI es lo que estamos intentando hoy por hoy ir trabajando y los estamos experimentando, pero no es algo que encontremos en el mercado con facilidad. Bueno, entonces vamos a hablar de los mecanismos de suspensión.
¿Cómo clasifican ellos los mecanismos de suspensión? Ellos los clasifican las clasifican igual, tanto para transfemorales como para transtibiales. Entonces tenemos dos tipos de mecanismos de suspensión. Los arneses, ya sean cinturones rígidos o cinturones elásticos, ya sean rodilleras siliconadas, no siliconadas, ¿sí? Esos mecanismos externos que usamos como suspensión adicional, porque no la usamos como suspensión única, sino siempre la usamos como una suspensión adicional, es lo que ellos clasifican como los arneses, ¿sí? Ahora vienen los que tienen un sistema de suspensión subatmosféricos. Los dividen principalmente dos. Entonces, uno es el skin fit suction, que hablan primordialmente de ese contacto total que no usa ningún tipo de interfase, ¿sí? Y vienen en otra clasificación lo que son los tipos liner, cómo vienen configurados y cómo se clasifican según su mecanismo de suspensión. Entonces, tenemos acá los que son de bloqueo, los que son de, perdón, um, los de mecanismos, perdóname que estoy haciendo la traducción mental, uh, que son que son mecanismos de suspensión mecánica, por decirlo de alguna manera. Mecánicamente ellos generan esa suspensión. Qué pena, estaba haciendo mi traducción mental. Entonces, tenemos el primero de mecanismos mecánicos, ¿sí? Distales, algo que conocemos perfectamente, que es, que es el mecanismo de anclaje, que está configurado por el pin de traba y por la lanzadera, uno que se ha estudiado mucho, ha demostrado que ha funcionado, pero no es algo que usemos con frecuencia, pero existe en el mercado y se están esforzando por intentar introducirlo para un mejor uso, que es el Magnetic Look, el de bloqueo por magnetos, y existe el otro que es el Lanyard Strap, que es lo que conocemos en algunos lugares como el tipo Kiss por correas. Bueno, por ahora esos son los que se comportan o hacen eh, mecanismo de suspensión mecánico. Vamos con los que hacen mecanismo de suspensión por vacío. Entonces existe el que tiene la válvula unidireccional, ¿sí? Y existe el mecanismo de suspensión por vacío elevado. ¿Sí? Y además vienen pues los que ya tienen membrana hipovárica que genera un vacío. Perdón, que es que ese celular suena horrible. Entonces, por ahora eso. Voy a traer a recordación ciertos arneses que usamos. No los evocan en la revisión que realicé, pero me parece importante para los que no tenemos tanto recorrido en la materia, que los conozcamos, porque muchos pacientes aún llegan con ellos o porque en algún momento nos vamos a dar cuenta que los necesitamos. Uno de ellos es el cinturón en neopreno, el cinturón blando que se usa como un mecanismo de suspensión adicional. Recuerde que estos son mecanismos de suspensión adicional, no se trabajan como únicos. ¿Sí? Lo que realmente es el cinturón silesiano que viene configurado con cuero y estas correas para que cumpla o como fue clasificado está configurado en cuero. Y otra cosa que tendríamos a usar y no se ve con tanta frecuencia, pero se puede llegar a necesitar, es el cinturón pélvico con una articulación externa de cadera. ¿Sí? No es lo frecuente ahora, porque esto ya corresponde más a una prótesis exoesquelética y no a una endoesquelética, entonces esto ya casi no lo vemos con tanta frecuencia, aunque llegan a la consulta. Y pues para hacer la descripción o la evaluación del paciente cuando estamos haciendo ese cambio protésico es necesario dejarlo escrito. Esto es para transfemorales. Vamos para los transtibiales. Existe esta Y invertida, ¿sí? Que va a un cinturón pélvico, va a tener una buena suspensión en la fase de balanceo. Estamos hablando de que estos mecanismos
fueron los primeros que se usaron, no los podemos encontrar, pero no es lo ideal, no es lo que debemos o no sería lo ideal usarlo actualmente, excepto que el paciente ya venga con ese elemento. Sí, esta es la Y invertida, este es el tipo corcelete, con este nos fuimos dando cuenta y con el tipo CUFAP que los pacientes presentan una gran atrofia del cuádriceps. Entonces son mecanismos externos de suspensión que no estamos usando con frecuencia actualmente, que los usamos en aquellos pacientes que ya vienen con muchos años del uso de este elemento principalmente. Bueno, entonces existen dos tipos de vacío que conocemos, un vacío elevado y un vacío no elevado. El vacío no elevado es ese que usamos con mayor frecuencia, es ese contacto total que hacemos que la suspensión se haga con una válvula roscada y que el paciente se coloque con una manga de colocación rápida, idealmente en nylon para facilitar el deslizamiento del muñón dentro del socket, ¿sí? O que lo configuramos con una interfase tipo liner que trae una membrana hipovárica y le ponemos una valvulita unidireccional no roscada para facilitar esa suspensión, ¿sí? Es el vacío normal, el que estamos acostumbrados. Con la revolución protésica y la necesidad de aumentar esa suspensión, esa estabilidad en esos pacientes que son muchísimo más activos, viene el advenimiento del vacío elevado. Traigo dos marcas acá, dos de las más reconocidas, no significa que sean los únicos sistemas que existan, significa que fue como lo más reconocido. Tienen grandes diferencias, grandes ventajas, grandes desventajas. Ya ustedes son técnicos y son expertos y saben que unos tienen unas ventajas, otros tienen otras desventajas. Para los que son más pequeños, acá está el sistema de vacío elevado, en este sistema protésico, que no mencionaré el nombre, y en este otro sistema protésico, este pequeño disquito es el vacío, lo que genera, la válvula que genera ese vacío elevado. ¿Qué va a hacer ese vacío elevado? Va a aumentar la presión intraatmosférica de ese contacto del muñón con el socket. Se dice que aproximadamente entre unos 25 a 27 milímetros de mercurio es esa elevación de la presión atmosférica y eso genera una gran suspensión. Estos pacientes con este tipo de mecanismos pueden escalar, hacer actividades de alta gasto de energía, de alta necesidad. La mayoría de los que usan este tipo de sistemas suelen ser algo más deportistas. Mucho cuidado con la prescripción, son elementos de alto costo, no aplica para todo el mundo, no funciona para todo el mundo, tengan en cuenta las ventajas y las desventajas de cada uno de los sistemas, el peso es una de las cosas que más agobia a los pacientes cuando uno adiciona un sistema de vacío elevado. Y acá ya vamos a hablar de interfaces. ¿Cuáles interfaces? Principalmente el liner. Conocemos como interfaces cuando hacemos descarga específica, usamos interfaces tipo P-Lite. Con descarga específica no usamos, sobre todo estoy hablando de PTB, de transtibiales, no usamos liner. Si usted va a usar un liner en un transtibial, debe usar contacto total, no puede usar descargas específicas, es decir, la prescripción no puede ir combinando un liner de mecanismo de anclaje, con base para mecanismo de anclaje y ponerle al socket tipo PTB, tipo PTS, KBM, porque los liners vienen creados en todas las marcas para usarse con contacto total, sino el deterioro del liner va a ser muy rápido y realmente va a estar fuera de la garantía porque el socket no es el ideal para ese tipo de elemento. Entonces, si vamos a usar un sistema como el P-Lite, nos vamos a contacto específico, ¿sí? Pero si vamos a usar interfaces tipo liner, llámelo gel, silicona, poliuretano, llámelo como quiera, el tipo de interfase de liner que vaya a usar, del material que vaya a usar, sobre todo en transitoriales, por favor tenganlo en cuenta para hacer prescripciones de contacto total.
¿sí? Acá traigo a colación los liner que con mayor frecuencia nos encontramos. Han venido unas revoluciones que ya las voy a mencionar, ¿sí? Pero en el primero, por ejemplo, encontramos el de membrana hipovárica, que se utiliza para vacío no elevado, ¿sí? Que este es el primer liner que está acá. En el segundo, este que tiene acá, este pin de traba, es los liners que traen la base para el pin de traba para usar sistemas de anclaje. La lanzadera va montada en la base pues del socket. Este es el C, este es el sistema magneto que se usa, ¿sí? Y este último que vemos acá es el lanyard, que en algunos lugares lo conocemos como kiss por correas, que la correa sale por fuera del socket y hace sujeción en el mismo socket, cada uno con indicaciones diferentes, contraindicaciones diferentes. En este momento podemos encontrar en el mercado un tipo híbrido, como es mezclar lo que es la membrana hipovárica junto a lo que es el anclaje, y eso ha ido aumentando la sensación de estabilidad y seguridad del paciente, así como mejora la suspensión en ese tipo de socket que se configure. El advenimiento de los liners, su función principal fue la reducción de la abrasión, de ese contacto directo que se genera de la piel contra el socket, con una mejor distribución de las fuerzas, mayor confort, mayor amortiguación, mayor shock absorbing cuando el paciente está en ese contacto inicial o en esa fase de apoyo en la pierna protésica, y una reducción del deslizamiento relativo que hay de ese socket, de ese muñón dentro del socket primordialmente. Acá a la derecha los vemos un poco más, menos figuras, un poco más como se ven en el mercado. Lo tomé de un libro, esto no va a favor de ninguna marca, simplemente lo tomé de un libro y me pareció interesante porque usualmente no lo encontramos tan sencillo. Existen pruebas de banco que se han realizado y estas pruebas de banco tienen como fin de decir qué es mejor, el gel, el uretano, la silicona. No voy a entrar en discusión cuál es mejor, cuál es menos adecuado. Cada paciente, según sus necesidades, tendrá unas indicaciones, ya sea gel, uretano, silicona. Es más, Juan tiene un par de estudios muy interesantes que encontró acerca de a qué tipo de material favorece más en el uso de los liners. Ya Juan les va a hablar de eso ahora. Yo me voy a enfocar principalmente en, en este análisis de banco que se hizo y que encontraron para el gel, que permite una reducción del esfuerzo. Ese esfuerzo constante es como un esfuerzo de cizallamiento que la piel genera constantemente contra el socket. Tiene mayor efecto de amortiguación en aquellos pacientes que tienen prominencias óseas o que tienen tejidos blandos redundantes o que tienen retracción de esa herida quirúrgica y está herida a los planos profundos, y está invaginada, que no tiene tan a favor que aumenta la transpiración. Esto, si el paciente no tiene una buena higiene, va a terminar reduciendo, pues, o sea, si el paciente no tiene una buena limpieza, va a terminar reduciendo la higiene de este elemento y generando irritaciones cutáneas. Pero realmente, pues esto pasa con cualquier liner. Si el paciente no lo entrenamos en cómo debe limpiar un liner, en cómo debe dejarlo secar todas las noches, en enseñarle que el liner se debe limpiar todos los días, ¿sí? En cómo se debe limpiar, con qué se debe limpiar, con qué no se debe limpiar, pues idealmente todos los liners nos pueden generar este tipo de problemas. ¿Qué encontraron en el uretano? Mejora adherencia a la piel, sobre todo usándolo un poco más en pacientes con pieles muy frágiles, ¿sí? Y un alto, reducción muy marcada de esa fricción constante que está sometida a la piel dentro del socket.
Con respecto a la silicona, hablan de que genera una mayor suspensión gracias a la rigidez que tiene, ¿sí? Que se debe usar en muñones em, eh, mucho más, se referían como a suaves, me refiero como, yo creo que es como un poco redundantes, eh, y que tienen una buena contención y una reducción de la fricción. Cada material va a tener una ventaja y una desventaja. Cada material es creado para algo. Cada casa protésica crea un liner específicamente intentando solucionar un problema de patología de un paciente, el diabético con esa piel frágil, que se escara con facilidad. Hay que ir buscando qué tipo de liner es el que nos va a funcionar, qué tipo de liner tiene ese respaldo científico para garantizar que fue probado en ese tipo de pacientes. Ya Juan más adelante nos va a hablar de eso. Entonces, ¿cuál va a ser el fin de que usemos un liner? ¿Sí? En la mayoría de casos está recomendado el uso del liner por todo lo anterior que yo les estoy comentando. Dependiendo del sistema de suspensión que se quiera usar, pues se configurará el socket. Pero el objetivo principal es que el sistema de suspensión reduzca esos movimientos de fricción del muñón en el socket, porque eso me va a generar disconfort, dolor, y además me va a generar eh, una intolerancia al uso del mismo, lo cual va a llevar a que el paciente entre en desuso del elemento protésico. Hay básicamente tres tipos de, de fricciones que vamos a tener que estar cuidando. La del piel contra el socket, si dejamos el contacto directo. La del hueso contra el socket, si tiene espículas óseas. Y si ponemos una interfase como liner, cómo ese liner se va a comportar con respecto a ese muñón. Siempre teniendo en cuenta que cada sistema de suspensión genera un pistoneo, ¿sí? Todos generan pistoneo, ¿sí? Unos menos que otros. Recordemos que el pistoneo es el movimiento vertical del muñón dentro del socket. Entonces, ahorita les voy a hablar qué sistema se ha descrito que tiene menor pistoneo, cuáles se han descrito que tienen mayor pistoneo. No significa que uno sea mejor que el otro, estoy hablando solamente de la sensación de pistoneo y el pistoneo que se evalúa en los mecanismos de suspensión. La mayoría de los estudios que se hacen para evaluar el pistoneo se hacen en estático. Muy pocos se han hecho evaluaciones en dinámico, pero sí ya hay una clasificación favoreciendo que unos sistemas generan menos pistoneo y otros generan un poco más de pistoneo. Acá le traigo una tabla de valores de un estudio que demuestra efectivamente cuál es el sistema que genera menos pistoneo tanto en los transtibiales como en los transfemorales. Para los transtibiales la recomendación es para pistoneo, ¿sí? No es para todos los pacientes, mucho cuidado, es contacto total con un vacío elevado, ¿sí? Después de ese viene el contacto total con una membrana hipovárica, ¿sí? Y para transfemorales se recomienda definitivamente el de contención isquiática. Es el más recomendado y es los que se ha descubierto que tiene menor pistoneo. Viene una revolución ante la necesidad de darnos cuenta que los pacientes han entrado en el desuso de las prótesis, de las dificultades a veces para hacer un adecuado socket, de esos pacientes que tienen esos grandes cambios de volúmenes, que a uno les hace hoy el elemento del socket y en 5 días pues necesita hacerle la prueba y se da cuenta que el paciente cambió el volumen, ya sea dialítico, sea por la razón que fuere. Viene el advenimiento de algo que ya conocemos, que es la osteointegración, que todavía no ha llegado a todos los sistemas, que ya está aprobada por la FDA para pacientes transfemorales, ¿sí?
¿Qué es la osteointegración? Es la fijación de un vástago. Perdónenme un segundo, acá yo corro esto. Correte. Listo. Un vástago, ¿sí? Que es un material de osteosíntesis que va a ir puesto dentro del fémur y va a quedar una porción del vástago por fuera, ¿sí? Este es hacia 1980 más o menos, que se hizo la primera prueba de osteointegración. Vemos acá cómo este primer vástago llega pues hasta el cuello, casi hasta la línea intertrocantérica, y dejan una porción por fuera. El objetivo de dejar esta porción por fuera es empezar todo el montaje protésico de aquí hacia allá, ¿sí? Beneficios: mayor soporte, mayor comportamiento fisiológico del paciente, se mantiene el rango de movilidad de la articulación proximal de la extremidad que estamos evaluando. Recordemos que cuando colocamos un socket limitamos ciertos rangos de movimiento en la articulación proximal de la extremidad amputada. Una gran retroalimentación tanto sensorial como osteoperceptiva. Se ha alcanzado éxitos de hasta 92% a los 2 años, y definitivamente el brazo de palanca mejora. Ya no vamos a estar dependiendo de los cambios de volumen. Es algo que ya está aprobado, que no ha entrado en totalidad en el sistema, pero es algo que tenemos que saber que existe. Tiene un gran futuro para la protésica. Nos hemos encontrado con complicaciones. La mayor complicación de este tipo de mecanismo de suspensión al que se han enfrentado son las infecciones, las sobreinfecciones después de la colocación del vástago. Pero los estudios continúan, existe gente dedicada solamente a esto, y me parece que este es el futuro de la protésica, que va a facilitar que nosotros hagamos una mejor adaptación protésica, una mejor tolerancia a la prótesis, una reducción en el gasto de los elementos a largo plazo. Es algo interesante. Y hay algo mucho más interesante, que es algo nuevo que está en advenimiento, que se llama el Keep Walking. Es un procedimiento que principalmente están haciendo pruebas actualmente. El último estudio que encontré fue realizado en Barcelona. ¿En qué se basaron ellos? Cuando usted tiene un desarticulado de rodilla, principalmente tiene una buena zona de descarga de peso, ¿cierto? Porque los cóndilos permiten esa descarga de peso en el desarticulado de rodilla, que también a veces tenemos esa ganancia en los tipos AIM, ¿cierto? Entonces, ellos que dijeron, tenemos que, como los puntos de carga específicos usualmente se van a isquion, eso genera mucho disconfort en el paciente transfemoral. Eh, Creemos un sistema que permita la descarga distal del transfemoral. ¿Qué hacen ellos? Introducen un vástago, tiene un elemento de osteosíntesis que está configurado por 4 partes, básicamente. La primera parte es el vástago femoral, que como lo vemos acompaña a lo largo al fémur. Lo segundo es un espaciador, que es en polietileno. Hay diferentes medidas, mal no estoy, va como de 47 a 57 milímetros. Después viene un tapón para asegurar que el vástago del espaciador no se zafe del vástago, y después un tornillo. Este vástago viene en titanio. Y después que hacen una miodesis y hacen un recubrimiento de esta parte distal, y esto se comporta como un cóndilo, permitiéndole al paciente la descarga distal. Hicieron un estudio con 19 pacientes, tenían varios, si gustan les envío el estudio, me cuentan. Tenían varios requisitos, dentro de ellos que ya hubieran usado prótesis previamente, por lo menos unos 2 años, que no tuvieran más de 100 kilos de peso, que fueran unilaterales. Y se dieron cuenta que la adaptación protésica mejoró notoriamente, porque pudieron redistribuir distalmente la carga de peso en la fase de apoyo, que eso mejoró la tolerancia al uso de los sockets.
Esto todavía está en estudio, está en revolución. Grandes ventajas que se dieron cuenta es que no se asocia a procesos infecciosos. Creo que uno o dos pacientes tuvo un proceso infeccioso, pero fue concomitante al hecho de que tuvieron que entrar a resecar un neuroma de cada uno de los pacientes y después de la resección del neuroma el paciente se infectó, pero el resto de los pacientes que no requieren una segunda intervención quirúrgica por algún problema neuropático, osteomuscular, no hicieron sobreinfección. Esto es lo que nos traen ahora la gente que se dedica a intentar evolucionar esa osteointegración, básicamente. Estos son dos estudios. Este es el que me básicamente fundamenté toda la charla. Lo que les digo, les hablo de las últimas tecnologías, mencioné tecnologías antiguas básicamente un estudio del 2017 de osteointegración en el cual hacen un resumen desde los inicios de la misma hasta que estamos en la actualidad. Y el otro estudio, sí, lastimosamente se me pasó, no lo puse acá, que es el del Keep Walking, que es algo interesante que tenemos que saber que viene en revolución, que está teniendo un gran éxito y que están trabajando muy duro para poder mejorar la distribución de cargas de peso en aquellos pacientes que no tienen la posibilidad de hacer una descarga distal. Ay, qué pena. Esta es la bibliografía de la cual se revisó eh, todo lo que les acabo de contar. Si alguien quiere tener acceso a alguno de los artículos, si no lo encuentra, simplemente por favor le escribe a Adolfo, a Chupis, a María Amalia y con el mayor gusto les hago llegar la información que tenga al alcance de mi mano. Como siempre, es un placer compartir con ustedes. Simplemente un pequeño resumen para que aclaremos muchas versiones anteriores que tenemos de los elementos. Mi correo electrónico, estoy a sus órdenes y gracias nuevamente por invitarme. A usted, Adolfo. doctor, muchísimas gracias. Muy linda la charla. Les recuerdo a todos que por favor, si tienen preguntas, las pongan en el área del chat y nosotros vamos a ir contestándolas. Solo tengo una pregunta que es una opinión de un paciente, pero sí, por favor, si son como casos específicos, no estamos como para que la doctora resuelva un caso Pero clínico. lo podemos charlar ahorita al final, pero dejemos las preguntas para el final, para que se ponga interesante como la vez pasada. Sí, perfecto. No sé si Juan, ¿estás por ahí? Adolfo, sí, ¿cómo estás? A ver si me permitís el compartir la pantalla. Sí, claro. No, yo quería solo hacerle un pequeño comentario a la doctora. Sí. Doctora, sobre el sistema subisquiático. Ahorita hay un brasileño, se llama Tiago Bessa, que él creó un sistema subisquiático. No sé si ha escuchado de eso. Sí, yo he escuchado a Tiago, pero el problema es que hay gente, por ejemplo, Marlo está clasificado como uno de contención isquiática y cuando tú lo ves, o sea, estamos hablando de un artículo de hace un año, no es un Ujú. artículo viejo, ¿sí? Cuando tú ves la nueva versión de Marlo, Ujú. se comporta como un subisquiático, Y ¿sí? se comporta como un Entonces, ¿sí me entiendes? Pero está clasificado en la literatura como de contención isquiática. Entonces es interesante saber, nosotros tenemos en la cabeza que un marlo es un subisquiático y sabemos que es un subisquiático, pero la literatura, por los inicios, cómo se comportó y por el hecho de que él siempre ha tenido el precepto de que contener el isquion mejora el confort del paciente transfemoral, lo tienen clasificado realmente como una contención isquiática. Sé que hay dos o tres personas que tengo en la cabeza, una de ellas es Tiago, de que están revolucionando el subisquiático, pero es chévere que lo hagan, pero además que vengan y entrenen a nuestra gente. Sí, Acá, no, Costa de hecho yo Rica, llevé un curso con Guatemala. Tiago.
Yo llegué a un curso con Tiago porque él sí cobra por eso y él sí enseña la técnica de su isquiático de él. A mí me parece bastante bueno. La verdad que tiene Tiago es que él también es terapeuta físico y yo siento que muchos de los problemas que tiene su isquiático, como usted dice, la circunducción y así, es más que nada una debilidad muscular. Porque, por ejemplo, donde nosotros agarramos y aumentamos la pared lateral para darle estabilidad al paciente, básicamente anulamos la función del glúteo medio y eso 2 años, 3 años que básicamente el socket fomenta vagancia en ese grupo muscular, se deja de utilizarse y tiene una debilidad increíble. Entonces, él acompaña muy fuertemente ese tipo de socket con terapia física, que muy Sí, poca gente claro. lo hace y él Sí, ha tenido no. muy buenos No, y resultados. hay gente muy buena, o sea, lo que te digo, por ejemplo, Marlo, Tiago, sí hay gente muy buena, Claro, pero acá es la conciencia, es un llamado a nosotros mismos de no nos quedemos con lo que venimos, o sea, viene, miren lo que están haciendo nomás en España, qué revolución, que usted pueda hacer descarga distal en un transfemoral, eso puede facilitarle al subisquiático una mejor calidad de marcha, de adaptación protésica. Es una invitación a todos de ayudémonos todos, crezcamos todos, no nos cerremos a lo que conocíamos como que sí es y eso es fundamentalmente eso, sino que si alguien, por ejemplo, como Tiago, está entrenando gente, pues dejémonos el viaje allá o traigámoslo y hagamos nuestro curso cada uno en su país y empecemos a cambiar la historia de esto, porque es que igual hay muchas corrientes ahorita contra el subisquiático, ¿verdad? El año sí, sí, pasado sí. en Japón, en el ISPO, en el Mundial, estuvieron varios charlistas que son bastante importantes, incluyendo Maglo, que obviamente de ellos como, o sea, tienen opiniones muy fuertes en contra del subisquiático. El subisquiático es bastante complicado y ocupa mucho de vacío aumentado. Y por la técnica que utiliza Tiago, se ve que necesita de mucha compresión. Y una de las críticas es a largo plazo qué va a hacer en el tejido, principalmente tejido blando, cómo actuar. Eh, sí, como que le falta tiempo, ciertas cosas, pero bueno. Claro, o sea, como la integración le falta tiempo, pero no nos cerremos mentalmente a que, o sea, no podemos cerrarnos a esa crítica de, no, sí, ya lo probamos en los años 90, 80, 90, finales de los 90 los probamos y no nos fue bien y los dejamos de usar por eso la gente hoy en día no está entrenada en esto, pero no significa que sean absolutamente malos. Yo no los prescribo porque tengo claro que nos falta entrenar en hacerlos, ¿sí? O que nos empecemos a probar con unos pacientes, llevamos ahí el seguimiento y miremos cómo se comporta, pero tenemos que, no podemos hacerlo pues discúlpeme a la expresión colombiana, a lo tegua, venga, yo pruebo con usted si yo no he tenido un entrenamiento previo en hacerlo, Claro, pero no los podemos satanizar tampoco. Es como totalmente. una opción que tenemos, como lo de la autointegración, como lo del keep walking, o sea, son opciones. De hecho, acá tenemos una pequeña preguntita. Si quiere, la No, pero contestamos. al final, no, al ¿Verdad? final. Sí, porque si no, no, al final, para que todo se ponga interesante. Entonces, Félix, tranquilo, voy a tener esa pregunta ahí, ahí en consideración. Juan, te voy a pasar a vos, te voy a hacer anfitrión para que empezás a compartir. Estupendo. Ahí está. A ver. ¿Ya dejé compartir? Sí, ahí. No, Espérate a ver cómo lo hago, que tú sabes que mira, esto a veces me toma el voy. pelo. 2 segundos, espérate, deja de compartir. Mira a ver si ya te deja, Juan. Listo, ahora sí. Perfecto. ¿Se ve la pantalla? Se ve, Juan, sí. Sí. Eh, Buenos días. Eh, lo que vamos a presentar hoy son 2 estudios muy interesantes, recientes. Además, 3 casos y voy a ir también pasando algunos criterios de selección con varios puntos, concluyendo todo lo que la doctora ha venido hablando, que es sumamente interesante. Bueno, uno de estos estudios bien recientes de este año habla sobre la influencia del material de interfaces protésica en la marcha de los amputados transtibiales. Está hecho por un equipo, el principal es el doctor Cavaco,
publicado en el Journal of Biomedical Materials and Engineering, en trabajo conjunto de la Universidad de Algarve y Coimbra, y habla sobre 3 tipos de materiales, que sería el copolímero, la silicona y el elastómero de silicona. Los vemos allí, los 3 casos que se tomaron. Las conclusiones de este estudio es que tanto el copolímero como el elastómero de silicona tenían una distribución de carga más simétrica. En cuanto al copolímero, dio que tenía un menor gasto de energía, sobre todo cuando estaban haciendo actividades de bajo nivel de esfuerzo. Otra cosa que fue muy positiva en los resultados del copolímero, que se lo percibió como mucho más estable, muy fácil de poner y quitar, y da una percepción a todos los usuarios de estabilidad y confort. En cuanto a la silicona, esta es una silicona, uno de los aspectos muy positivos de ella es el mayor valor de conductividad térmica, pero se vio que tiene una distribución de carga mucho menos simétrica. Todos los usuarios, pacientes, encontraron que fue el material que les dio más incómodo y que les efectuó mucho más dolor. En otras palabras, la peor opción para ellos, y los investigadores no recomiendan este tipo de materiales para uso diario, puede ser para uso para ciertos tipos de actividades. En cuanto al elastómero de silicona, los resultados fueron muy positivos también. Además de tener una distribución de carga más simétrica, dio una máxima capacidad de dispersión de la energía y humedad y una muy buena sensación de sensibilidad, tanto la temperatura como la textura. Hay otro estudio, este estudio es muy bueno, es excelente. Este estudio compara 25 liners de todas las marcas más que son en el mercado. Es sumamente interesante, se hacen 6 pruebas. Es un estudio del 2018, del 30 de noviembre, que es sobre la caracterización del liner protésico para las personas con amputación transtibial. Está hecho por Sanders. Está publicado en el Journal of Prosthetics and Orthotics y compara los 3 tipos de principales de materiales, que es el copolímero o TPE, la silicona y el poliuretano o PUR. Este estudio, el objetivo es caracterizar las propiedades mecánicas de los liners y compararlas con la literatura anterior. Ellos comparan inclusive la evolución de estos materiales en los últimos 15 20 años y los 6 principales pruebas, que ya la vamos a ver ahora. Estas son las pruebas, el método. Primero está la prueba comprensiva de elasticidad, que es la habilidad de distribuir el estrés concentrado y asegurar la interacción entre el liner y el muñón. En esto, cuando tenemos un caso de una elasticidad muy alta, nos da un liner más bien rígido. La parte positiva de que tener un material sumamente rígido es que se deforma menos y da un estable acoplamiento entre el muñón y el socket. En cuanto, si tenemos lo opuesto, tenemos un material un poco más suave, es mucho más confortable y da una mejor distribución de la presión máxima. En cuanto a la segunda prueba, es la prueba de elasticidad de cizallamiento, ¿qué es lo que hace? Evalúa cómo se propaga y distribuyen los esfuerzos cortantes. El cizallamiento es la principal causa de cicatrices, rosaduras y además exacerba la cicatrización de heridas o cuánto tiempo toma recuperarse de las heridas. Y es un problema bastante grande, sobre todo cuando hablamos de pacientes con una piel más delicada. La tercera prueba es la prueba de elasticidad de tracción, que es la habilidad de resistir el estiramiento axial o vertical. Cuando tenemos mayor tracción, el acoplamiento es más estrecho y reduce esto el pistoneo, por lo cual es importante tener un nivel de tracción. Pero si tenemos mucha tracción,
mucha elasticidad de atracción, es menor adaptable a las formas del muñón, también a las prominencias óseas y sobre todo en zonas sensibles, y puede llegar a ser bastante incómodo. Este es un factor muy, muy importante, tercero, que es el coeficiente de fricción, que habla sobre la habilidad de adherirse el liner al muñón. Un mayor coeficiente de fricción, como vamos a ver, da un mejor acoplamiento mecánico entre el liner y el muñón y una total sensación de seguridad. Si es muy, 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 muy alto, es como todo, es bueno tener un nivel medio un poquito alto de coeficiente de fricción, pero si es extremo, el coeficiente de fricción puede generar esfuerzos de cizallamiento y una carga en contacto, con lo cual va a generar problemas en la piel, rosaduras, lastimaduras, etc. Otra prueba es la rigidez volumétrica, que es la habilidad de no expandirse lateralmente bajo la compresión. Cuando tenemos una alta rigidez volumétrica, esto nos da una menor capacidad de ajustarse a cambios en el volumen. Y una baja rigidez volumétrica da una mayor capacidad de ajustarnos a estos volúmenes, cambios diarios que ocurren. La última prueba es la conductividad térmica, que es la habilidad de transferir el calor lejos o fuera del muñón. Es una alta conductividad térmica, alejará más calor de la extremidad cálida a ambientes externos más fríos, da una sensación de frescura. En cuanto al opuesto, una baja conductividad térmica retiene el calor, lo que aislaría el muñón y es más recomendable para menores niveles de actividad o ambientes más fríos. Aquí quiero mostrarles, si puedo, ¿dónde está? Esto lo comparte el artículo, está muy bien. Esto nos muestran todas las opciones, los 25 liners, cuáles son los resultados que les ha dado. Tanto comprensión, resistencia a la comprensión, que es menor, significa una ale más suave, las distintas resistencias, la resistencia vertical, la adherencia, el volumen y la conductividad térmica. Es interesante ver porque se puede ver también de estos resultados los distintos materiales cómo se van modificando. Volviendo a la presentación. Okay. Bien. Okay. Las conclusiones. Las conclusiones de este estudio, lo que dieron que el copolímero tiene una elasticidad comprensiva menos rígida, es mucho más suave, tipo material. En cuanto a la elasticidad de cizallamiento, la fuerza de cizallamiento es menos rígido también. En cuanto a la tracción, tiene una mayor rigidez, pero esto es muy importante también, que de un coeficiente de fricción bastante alto. En cuanto a la silicona y el poliuretano, tienen una elasticidad comprensiva más rígida, son un material mucho más duro. También las fuerzas de cizallamientos tienen mayor rigidez, con lo cual hay que tener un poco de cuidado porque para cierto tipo de muñón o cierto tipo de piel es un poquito más duro, tipo material. La tracción tiene menos rigidez, pero el coeficiente de fricción, también es importante, es alto. En cuanto a los cambios de los últimos 15-20 años, no ha habido significativamente cambios en la silicona. En el copolímero ha habido una mejora, sobre todo en el tejido, que se lo hace más rígido y se ve que haya una menor elasticidad vertical. Y en el poliuretano se lograron un poliuretano más suave y menos rígido. En cuanto a los efectos de la rigidez volumétrica, no ha habido diferencias, tampoco la conductividad térmica.
En el estudio muestra que, sin embargo, hay otros estudios que sí vieron una diferencia en cuanto a la conductividad térmica, sobre todo para la silicona, que normalmente tiene una más alta conductividad térmica. El espesor, tanto sea de 3 o 6 milímetros o de liners tipo Tupper Liner, no también efectuó una gran diferencia en estos tipos de elasticidad pruebas. Ok. Yendo más a los geles de la empresa Alps, algunas de las características es que es un gel sumamente confortable, es muy fácil de estirar, se puede ver. Versatilidad es extrema, lo que significa que se ajusta muy bien a la forma del muñón. Es de uso universal, se usa para todo tipo de pacientes, tanto diabéticos con piel muy sensible o lastimaduras, como geriátricos con piel más sana o pacientes de mayor nivel de actividad. Y la mayoría, o todos nuestros liners, una cosa que tiene interesante es que tienen reducen las fuerzas de deslizamiento o de fricción, como vimos allí en los estudios que los muestran. Resumiendo, tenemos una alta libertad de movimiento, con un muy buen contacto, un contacto total, sin que se logre ninguna restricción del flujo sanguíneo, que genera una suspensión fácil y segura, sumamente confortable y con una duración extendida. Por la elasticidad que tienen los liners, es muy difícil de romperlos. El gel, sobre todo, dura muchísimo. Hay varios tipos de gel. Está el Easy Gel, Grip Gel y el de gel de alta densidad. Según el tipo de actividad, forma del muñón y la piel, el tiro de la piel, es que combina un tipo de gel u otro. Cuando tenemos diabéticos, sobre todo, y también con piel con problemas, cicatrices, raspaduras, es recomendable el Easy Gel con antioxidantes. Si ya son pacientes, aunque sea de bajo nivel de actividad, pero con una piel más sana, podemos usar el Grip Gel, o pacientes de medio o alto nivel de actividad, ya tenemos un gel mucho más durito, como aquí lo muestra, que se estira menos. Sigue siendo confortable, pero con un menor nivel de estabilidad. Y también la silicona, que además es mucho más fresca. Sí. El Easy Gel es el que tiene los antioxidantes, que esto que lo que hacen, neutralizan los radicales libres y los grupos hidróxicos, y como dijimos, tiene un modo de elasticidad más alto, con alta facilidad de estiramiento, genera muchísimo confort para los pacientes. Todos nuestros tipos de gel y liners son hipoalergénicos, y este gel en particular es muy agradable a la piel. Aquí tenemos un ejemplo, se ve un extremo del Easy Gel Streamliner, de cómo se puede llegar a estirar. Y tenemos tres casos sumamente interesantes. El primero es caso de una diabetes severa, dependiente de insulina, con vascularización comprometida. Segundo, un caso de un paciente con dermatitis. Y tercero, un caso de un paciente que usó la silicona y se le ve la piel cómo se mejoró por el uso del Easy Gel con el antioxidante. Entonces ahí se ve cómo antes tenía el muñón, cómo después de 1 semana y 3 semanas. El antioxidante, ¿cómo funciona? Las primeras 4 semanas es un aceite que el paciente al transpirar se va incorporando en la piel y le va trabajando y mejorando la situación de la piel y el muñón. Ok, aquí está el segundo caso, el de dermatitis. Como se ve que en solo 1 semana, estas mejoras significativas. Y el caso que en 4 semanas, el paciente que utilizó antes una silicona, se ve que le afectó, le hizo rasuras, lastimaduras, la piel, y usando un gel más confortable y con el antioxidante se ven las mejoras. El gel que utiliza, el liner que utiliza el Easy Gel o el antioxidante es el Easy Liners. Es con un tejido, como se lo ve aquí, se puede observar. ¿Puedo ver? Aquí está. Aquí. Con una elasticidad
vertical y horizontal sin ninguna restricción, lo cual es sumamente confortable, que es muy bueno para pacientes con cicatrices, problemas de piel, pero como se le ve, al tener un gel que se estira mucho y no tener ningún límite en la estabilidad de la tela, es para pacientes también de muy bajo nivel de actividad, K1, K2 máximo. ¿Sí? Ok. Después, ya cuando tenemos pacientes con usuarios con una piel más sana, nos conviene usar otro tipo de gel, que es el Grip Gel, que también tiene una muy buena elongación, no restringiendo el flujo sanguíneo, pero ya es más adecuado para usuarios geriátricos, sobre todo porque es muy fácil de poner y sacar este tipo de liner. Tiene una textura pegajosa que no se enrolla, y bueno, dijimos para pacientes de bajo nivel de actividad, pero con una piel más sana. Se fue evolucionando y a partir de 2018 se introdujo el gel de alta densidad. Está aquí conmigo, como se ve. Si bien se estira más que la silicona, sigue teniendo una mayor estirabilidad que la silicona, se estira mucho menos que el Easy Gel, el anterior, con lo cual da mucha más estabilidad, firmeza y una sensación de seguridad y control. Y es indicado y adecuado para pacientes ya de mayor nivel de actividad. Acá tenemos a Daniela, que ella lo utiliza tanto en todos tipos de actividades. Ella utiliza gel de alta densidad o el Superior Performance Liner, ya lo vamos a ver. Y tenemos otros pacientes modelos que lo utilizan también para niveles de actividades más avanzadas. ¿Sí? El Superior Performance Liner, aquí está, ustedes lo pueden ver. Tiene una nueva tela reforzada sin costuras, es ideal para pacientes con la extremidad residual flácida. Y una cosa muy importante, hasta que vimos los estudios cómo afecta, es que el tejido con una elasticidad vertical reducida. Si uno lo quiere estirar verticalmente, estoy intentando fuerte, no se estira tanto. Horizontalmente se puede ver, se estira mucho más. Utiliza el gel de alta densidad y, como dijimos, es para pacientes más activos. Un desarrollo más reciente es el Ecoliner, también que utiliza el gel de alta densidad, con un entretejido reforzado, está aquí, sin costuras. Tiene unos hilos pretensados que lo que dan es una menor elasticidad vertical. La estructura está en forma de U, da una menor elasticidad y controla también, tiene un buen control de la desviación distal. Este es ideal o recomendable para pacientes con extremidad residual tónica y de medio a alto nivel de actividad. Ok, ahora, ha habido un desarrollo muy interesante en estos últimos años que se han utilizado un nuevo tipo de material para un nuevo liner que es tipo Sealim, con bandas integradas, 4 bandas, no genera ningún tipo de constricción y tiene además, como el Ecoliner que dijimos, una tela reforzada y los pretrensados, estos también que reducen la elasticidad vertical, sobre todo menos elasticidad vertical en el extremo distal. Esta tiene una pared interna que se adapta muy bien al muñón y es indicado para pacientes activos con muñones medios largos y baja fluctuación de volúmenes. Esta versión es única porque tiene lo que da es una doble seguridad, la seguridad del pin y las bandas que lo que hacen es evitar en la rotación que se pierda control del liner o control del socket. Uno de los desafíos que tienen este tipo de liners, los Sealim, es que a veces son muy difíciles de poner y sacar, sobre todo poner. Es importante usar un lubricante, que en general es 70% alcohol y 30% agua. Aquí está un ejemplo de Mateo haciéndolo. Se va a ver que sin lubricante es sumamente difícil de poner liner. No lo recomendaría. Se va a ver que es muy, muy difícil.
Esto no es bueno sin lubricante. Ya con lubricante, aquí se ve también, es muy interesante ver dónde pone el lubricante. Se va a ver que pone el lubricante en las bandas y en la parte en el final del liner. Lo masajea. Sobre todo para que no se traben las bandas o las membranas. Se ve muchísimo más fácil. Ok, entonces, resumiendo, según el tipo de gel, tenemos, como dijimos, para pacientes diabéticos con piel sensible, problemas de la piel, muy bajo nivel de actividad o bajo nivel de actividad, sumamente confortable, el Easy Liner o Easy Gel. Ya cuando tenemos pacientes más activos, una piel más sana, si tienen ellos una extremidad residual flácida, es recomendable el Superior Liner. Si es una extremidad residual tónica, el Eco Liner. Y cuando queremos el sistema de succión o de vacío, la rodillera, el Smart Seal. Este es del año pasado, muy nuevo, en el 2019. Un nuevo liner de silicona, nombre Silicon Pro, que tiene un tejido, como se lo ve, sin costuras, da una muy alta libertad de movimiento, es muy fácil de quitar y sacar, y lo que me han dicho los pacientes y los protecistas que les encanta es que suave, que liviano, que es sumamente liviano, y que fresco, la sensación de frescura que les da. Tiene una estructura distal de forma de U, como se ve acá, una tela reforzada y hilos pretensados. Esto reduce el pistenio sin restricción distal. Es diseñado con una silicona médica para la reducción de la fricción, que genera una quinta parte de la fricción de otro tipo de liners de silicona. Y es recomendado para pacientes activos que tienen problemas en la transpiración y que quieren una sensación de enfriamiento. Acá están otras indicaciones clínicas según el nivel de actividad y el estado de la piel. Todo esto ustedes lo van a tener a su alcance. Mari les puede mandar un email con las indicaciones clínicas y con otras partes también muy interesantes. Acá son otras indicaciones clínicas según el nivel de actividad y la piel, el tipo de liner. Esta es una rodillera. Está trabajando muy bien. Rodillera Flex. Lo que tiene muy interesante es, además del tejido sin costuras con los hilos pretensados, los 30 grados de reflexión, y también se puede ver que la parte posterior es menos rígida, es reforzada la parte anterior, sí. Es indicada para pacientes activos y se puede utilizar dentro del agua. Esto es sumamente importante. Como la doctora comentó, los liners de gel o copolímero requieren un poquito más de cuidado. Y es muy importante el cuidado de esos liners. Hay que asegurarnos que el muñón esté bien seco. Hay que enrollarlo de adentro hacia afuera, apoyando sobre el extremo distal, como está en la foto. Y hay que desenrollarlo, el liner, masajeándolo para evitar todo tipo de burbujas de aire. En cuanto al lavado del muñón, hay que lavarlo con agua tibia y jabón neutro, enjuagarlo con mucha agua abundantemente. En cuanto al tejido externo, se lo puede lavar con un detergente neutro en lavarropa en baja nivel de temperatura y secarlo con un trapo limpio. Una cosa que se recomienda sumamente es que una vez a la semana se le pase un paño con alcohol. No se lo bañe en alcohol, como está aquí el paño, sino que se le ponga un poquito de alcohol en el paño. Por favor, no dejar el liner de adentro hacia afuera, así como se raja, se rompe, y no ponerlo en superficies calientes o en el jardín. Esto es una solución
sobre todo el NCP, para la reducción de volúmenes. El gel es el mismo, el Easy Gel, solamente que es 1,5 milímetros de espesor, el liner, y en la parte distal es 3 milímetros. Esto lo que hace es adaptarse a las fluctuaciones del volumen, sobre todo la reducción de volumen, especialmente el primer mes, una prótesis, y lo que evita es que tengamos que hacer un nuevo encaje. Y se puede usar con todo tipo de liners. Esto va en contacto con la piel. Un nuevo desarrollo tenemos ahora el sistema de bombeo integrado, el VIP, Vacuum Integrating Pump, que lo que hace que la expulsión de aire es una silicona, tenemos dos, de grado médico con dos válvulas internas que se activan al apoyar el talón y al generar el vacío levantar el talón. Es un vacío activo, esto estabiliza el movimiento, acomoda las fluctuaciones de volumen diaria y lo que es muy importante es que reduce el pistoneo. Además, genera una muy buena circulación, una buena circulación sanguínea y estabiliza el movimiento. Esto da un contacto total, continuo, y tiene dos niveles de vacío activo. El verde, que es el bajo, de 5 a 7 pulgadas de mercurio, y el rojo, que es el alto, de 10 a 12 pulgadas de mercurio. Una de las ventajas de este tipo de sistema es que no hay que hacer ningún tipo de mantenimiento, no genera ningún problema al poner y sacar el liner, solo que hay que agregarle la distancia cuando se hace el socket. Aquí vamos a ver un video que muestra cómo se efectúa. Hay unas guías muy interesantes en español donde muestra paso a paso cómo se utiliza esto y cómo se hace el socket o el encaje. Ahí está lo que precisamos, el sistema de vacío, el dummy, siempre tiene un agujero dentro para que salga el aire, y el liner. La rodillera, el adaptador. Se le pone la silla. Así es como se denomina el socket con el método preferido. Esto es muy importante. Hay que asegurarse que el adaptador tenga un agujero para que salga el aire. Esa es la idea. Ahí se ve el aire que sale en el socket, hay un hueco, y se ve ahora muy importante también, esencial, cómo se lo pone el sistema de vacío dentro del socket. De abajo para arriba. Okay. Un último punto que vamos a ver es, esto es sumamente reciente, es un nuevo app y una página web. A mí personalmente me gusta el app, es excelente, aquí está en Google, para poder escoger el tipo de liner según
el nivel de amputación, la longitud del muñón, nivel de actividad, forma y volumen del muñón y las condiciones clínicas. A ver si puedo acceder a él. A ver. Siempre un desafío cambiar de pantalla. Aquí está. No sé si está viendo, estamos viendo todos la misma. Sí, lo de elige tu liner, ¿no? Sí, sí, por favor, sí, disculpa. Siempre es difícil cambiar de pantalla, eso es. Ahí se ve bien, bien, estupendo. Bueno, idealmente lo tendría que hacer desde mi celular. El problema que tengo es que la computadora tiene distintos formatos. Una con iOS y otra el celular es Samsung. Pero bueno, lo ideal personalmente creo que es verlo desde ustedes lo bajen, lo tengan en el app. Ahí tenemos, según el nivel de amputación, si vemos un transtibial o un transfemoral, la longitud del muñón, vamos a ver uno corto ahora, el nivel de actividad, empecemos con uno bajo, la forma y volumen del muñón, regular, y las condiciones clínicas. Tenemos diabético con piel sensible. A ver qué nos dice. Bueno, ahí nos dan las opciones. Sería el Easy Liner con antioxidante, el Easy Flex, que tiene la tela un poco más rígida, perdón, más suave, la parte posterior, y más liviana. Ahora podemos ir de vuelta y podemos elegir lo opuesto. Transfemoral, largo, alto. Y a ver qué nos daría. Eso es interesante jugar con él hasta que uno se le acostumbra. Ahí ya tenés el caso, por ejemplo, ya tendríamos un liner sobre todo la característica de huesudo y la transpiración, un liner ya de silicona, y está la opción también de otro tipo de liner. ¿Dónde está? Ok, ahí estaría... PowerPoint. Ahí estamos. Ok, eso sería todo. Y les quiero sobre todo agradecer al equipo, a la doctora Chivatá, un trabajo excelente, y el equipo Adolfo y Mari de Chupis. Y también gracias a ISPO Costa Rica. Muchísimas gracias, Juan. Excelente. Más bien, gracias a vos por compartir con nosotros todo esto. Yo creo que voy a hacer para cerrar acá. Ok, vamos a ver, pasamos entonces a las preguntas, mejor de una vez. Sí. Ok, vamos a ver. Vamos a ir más al... Acá, Adolfo, hay una aclaración de uno de los técnicos que yo más respeto en Colombia y es totalmente válida. Me disculpo, quizás los nervios, aunque no se me noten, siempre siento nervios. Entonces me dice, buenos días, doctora, es Fabián. También unos segundos porque hay acá. Buenos días, doctora. El TSB es el Total Surface Bearing. Se refiere a la carga total de la superficie, que es diferente a lo que es un contacto total. Es importante aclararlo porque, pues, la norma de construcción y la biomecánica de todos los sockets, el objetivo es, pues, que tengan el contacto total del material de interfase con la piel. Pero sí existen la diferencia de los sockets de carga específica. Y ya, nada más es como un aporte. Muchas gracias por el aporte. Fabián, buen punto. Se nota que estaba poniendo cuidado. Ok, Listo, bueno. a los pitos.
Ok, tenemos, bueno, la primera que habían puesto fue Gloriana Rojas, diciendo que les gustaría saber su opinión acerca de un paciente que nació con fémur acortado aproximadamente 2 o 3 pulgadas, sin compromiso óseo ni de tejido, pero que actualmente tiene 6 meses de nacida. Dice, la valoró una ortopédica que está optando por amputación. Ok, no entiendo la pregunta. Siento que es más Ya una... sé, no, ella, creo que lo que ella quiere es una opinión acerca de Sí, primeramente si yo acerca... comparto lo que la ortopédica está pensando de llevar a un defecto transversal congénito del fémur a una amputación. Me imagino que estarán pensando en un tipo de desarticulación de cadera. Pues lo primero que yo intento evitar a toda costa son reamputaciones o reajustes en defectos longitudinales o transversales. No significa que como que a todos los evito, no, pero hay algunos que ya es inevitable y toca llevarlos a una remodelación de muñón para lograr la adaptación protésica, pero pues hasta ahora tiene 6 meses. No sé, yo la valoraría y miraría para ver si se puede manejar como un desarticulado de cadera y le inicias como si fuera como una prótesis simplemente de apoyo en el momento en que todavía no es el momento, pero en el momento en que la niña empieza a hacer pues el bipeo, hacerle la configuración de una prótesis sin ningún tipo de articulación para que haga el engranaje neurológico, y la enfocaría más para manejarla como un desarticulado de cadera, pero sí me daría sustico tan chiquita llevarla pues a un procedimiento quirúrgico tan grande como es una remodelación de muñón. No sé si alguien, todas las opiniones y acá es para que todos crezcamos. Entonces, si alguien piensa algo diferente, le agradezco si nos escribe y pues porque así todos nos ayudamos entre todos. Aquí hay otra, la de Félix Gamarra, dice, ¿cuáles son las principales características fisiológicas que debe tener un paciente para ser candidato a la osteointegración? Además de ser amputado y también ser candidato al keep walking. Y El saludos. keep walking, el keep walking requiere como mínimo de lo que revisé, porque es alguna revisión reciente, que requiere menos de mínimo 15 milímetros de longitud desde el trocánter. Y con las osteointegraciones tengo entendido que es desde el tercio medio y el tercio distal, y pues pacientes que sean de clases funcionales altas, pero pues algo más puntual, no, si quieres te envío los artículos, echas una revisita que son muy sencillos porque el keywalking es algo que está entrando ahorita, entonces no hay como todavía algo puntual. Están proponiendo primero que no tenga menos de 15 centímetros, segundo que sean amputados de nuevo, y la idea es entrar inmediatamente, se genera la amputación. El estudio se hizo con pacientes ya amputados, pero la idea y el enfoque es que esto se haga inmediatamente el paciente, o sea, en el primer tiempo quirúrgico de amputación. Ok, perfecto. Vamos a ver qué más. Si ven a ustedes alguna pregunta, me dicen de una Sí, lo vez. estoy mirando. Ah, mira, Edgar Nieto de Cúcuta. Cúcuta es una ciudad acá de Colombia que es bastante calientita. Dice, las temperaturas acá son de 35 a 37 grados y tengo un usuario que diabético. ¿Qué tipo de liner es más recomendable? Difícil, porque pues todos los liners en ese nivel de temperatura pues van a generar una transpiración. Lo primero es enseñarle a hacer un buen aseo y usarlo 2 veces al día. Y yo creo que el Easy, el Easy Liner Gel, ¿tú qué dices, Juan? Este me parece que le serviría. Sí, sí, ideal, sobre todo si estamos hablando de alguien diabético, muy bajo nivel de actividad y tiene Ese podría ser. es el ideal. El problema que va a tener, como tú dijiste perfectamente, es que con 35 grados va a ser un poco cálido, pero siempre es un balance. Sí, o sea, no hay ninguno en el que te venda, que te diga que este le controla la temperatura. No, no hay. Posible. Pero existe el que fue estudiado y testeado para el paciente con el problema básico del hecho de una piel difícil, una piel friable, diabético. Entonces ahí yo opino que el Easy Liner es como el que más va con ese paciente,
pero igual se vas a enfrentar al problema de la temperatura y solamente queda entrenarlo en hacerle aseo y explicarle que esa es la mejor opción para él, pero pues no tenemos cómo solucionarlo. Acá tengo de Oscar Granado, dice, ¿se puede usar PPG sobre el DOMI? Al DOMI para la bomba de vacío. El dummy, lo que se usa el dummy, aquí está, es para la altura. Hay dos tipos de dummies. Está muy bien la guía. Ustedes la tienen, sí, la guía de cómo es el proceso para hacer la laminación, el socket, todo eso, donde lo explica. Porque hay dos tipos de dummy según el tipo de VIP que utilizas. La función del dummy, porque el dummy se saca, uno lo puede volver a utilizar varias veces el dummy. La función del dummy es simplemente la altura cuando haces el encaje. Y él está preguntando si se puede usar el PETG sobre el DOMI. El PTG, perdóname que El tipo de plástico, supongo yo. Se usará de plásticos normales. No hay ninguna restricción o limitación de lo que se hacen con otro tipo de sockets. Okay. No hay ninguna contraindicación. No sé si me entiendes. A ver, normalmente tiene algún material que es contraindicado utilizar eso. No hay en la literatura, ni en el material, ni nada, ninguna contraindicación de ningún material que no sea normal. Ok, perfecto. Acá hay una de Mari Quevedo, les agradezco mucho la capacitación, sería bueno si nos pueden brindar el acceso a la exposición. Y pregunta, en un paciente de alto rendimiento, bilateral, transfemoral, F2, me imagino que es clase funcional 2, qué pena Mari, pero pues si es clase funcional 2 no es alto rendimiento, entonces me confundo. Ahí sí necesitaría la aclaración, tiene 28 años, tiene una amputación bilateral traumática, ¿qué modelo de suspensión podríamos indicar? Tocaría que nos aclarara porque me confunde entre lo de F2, que creo que es la clase funcional 2, y el alto rendimiento, porque me confundiría. Lo primero que tienes que mirar, bueno, usualmente, ¿qué se hacía en un momento determinado? Yo quería hacer en un momento determinado. A veces está el comentario de vacío es lo mejor, pero cuando usted usa vacío requiere un control del centro de masa para poder hacer colocación de este tipo de mecanismo. Entonces, usualmente el vacío le va a generar un requerimiento al paciente amputado de que una persona adicional, que no siempre la van a tener disponible, esté allí para la colocación del mecanismo. Depende de cómo esté el muñón, depende si tiene, si está ya maduro, si es un muñón redundante, si es un muñón con una cicatriz retráctil, invaginada. Necesitaría saber qué clase funcional es y a qué te refieres con el alto rendimiento para poder ayudarte. Ok, en todo caso acá tenemos otra pregunta sobre osteointegración. Preguntan que si es viable para un paciente diabético. No es en los pacientes ideales. Los pacientes diabéticos son inmunocomprometidos. Ellos tienen un factor de riesgo aumentado para hacer sobreinfecciones y recuerda que pues una de las cosas que vimos es que las limitaciones que hemos tenido es que los pacientes que han tenido esta integración han presentado, su principal limitante ha sido la sobreinfección. Entonces yo no contemplaría una osteointegración en un paciente diabético. No en este momento, esperemos el futuro que viene, pero en este momento no. Sí, actualmente no es indicado. Aquí me dicen, bueno, buenos días doctora, me gustaría saber un poco más del socket transfemoral Northwestern ICS, porque es muy interesante la adaptación del socket al muñón. ¿Podría explicarlo un poco más? Y hasta piden tal vez enseñar una foto, no sé si usted tiene. Sí, la foto fue la que mostré, pero yo creo que lo más adecuado es poderles hacer llegar a todos el artículo que revisé y en base a eso ya les queda más sencillito, que ahí están los dibujitos.
Sí, si llegan a editar algo más, les voy a enviar ese, les voy a enviar un artículo de un libro donde está exclusivamente transfemoral y otro artículo que está exclusivamente transtibial y eso los puede guiar un poco más y porque no nos da el tiempo para extendernos en la explicación de este tipo de socket. Ok, perfecto. Aquí, Alcides Mejía, ¿qué garantía tienen estos liners y si se despega el textil con facilidad? En general, la mayoría de los liners tienen garantía 1 año y en algunos casos en Estados Para Unidos, por los ejemplo, sabores. cuando usan 2 liners a la vez, o sea, se cambia el liner de un día al otro, que es lo ideal, pero no todos los países tienen los recursos para eso. Se le llega a Estados Unidos 2 años de garantía. Pero el año, el más 6 meses, pero la mayoría de los liners es 1 año. Y en algunos casos se puede despegar, por eso es que se hace el tejido reforzado y por eso es que tenemos los liners unidimensionales. Que no, porque sucedió en el pasado que sí, en años anteriores que se despegaba en algunos casos. No me acuerdo el porcentaje muy bajo, pero eso ocurría. Y con estas nuevas telas ocurre menos. Ocurre alguna vez que otra vez, pero ocurre bastante poco. Ok, perfecto. Hay una pregunta del CIES, doctora, ¿qué se debe ensamblar para pacientes con inestabilidad medio-lateral de rodilla, ya que los corseletes están mal? Bueno, es que es muy complejo, ¿no? Los corseletes es lo que siempre se ha usado, pensando en que eso nos alivia la inestabilidad. Yo pienso que lo primero que tenemos que mirar es la configuración, primero con qué venía el paciente antes, porque si el paciente venía con corselete, no puedes hacer una gran modificación porque el paciente no va a adaptarse al cambio. ¿Sí? Lo segundo, si es una primera prótesis o si no ha usado corselete y vemos inestabilidad, intentar usar un KBM que no es mi preferido, pero pues aunque no sea lo que más nos guste, a veces nos vemos obligados a usarlo. Y si ya vemos que es demasiado, la inestabilidad y no lo logramos, definitivamente hay que usar un corselete y poner una articulación externa para intentar medio estabilizar, pero pues no hay, o sea, no siempre vamos a poder hacer lo que es mejor, a veces nos toca hacer lo que toca, pues porque no hay más opciones, pero la intención es que, por ejemplo, los amputados de no usemos corseletes. Ya los que quedaron con esto quedaron, pero hay que cuidar mucho el cuádriceps. No sé si ves algo más. De nuevo, puso una... Bueno, no es como una pregunta, es como pide opinión. ¿Qué opina de formular 2 liners para intercambio e higiene? En el país de las maravillas sería lo ideal. En Disney sería como el sueño de cualquiera que se dedique a esto, tener 2 liners. Ese sería el sueño, sería como lo ideal, pero en países como los nuestros, no, el sistema de seguridad en salud no va a aguantar que hagamos eso. O sea, ya estamos en crisis en salud. Hacer eso sería llevar aún más a crisis el sistema. Entiendo que una cosa es lo del paciente, pero hay que ser equitativos. Hay que pensar que no solo tenemos un amputado, sino tenemos muchos amputados. Entonces, la idea es poderlos educar lo mejor que se nos permita, pero pues prescribir 2 liners sería lo ideal, eso es lo que cualquiera soñaría, pero en países como los nuestros no es una opción. Por ahora no, hasta que no evolucionemos un poco en el sistema de seguridad social. Acá en Costa Rica, en el Instituto Nacional de Seguro, sí, les mandan 2 liners. Es que esa gente de Costa Rica que tiene mucho dinero, esa gente es ¿Será? así. No, no creo. Pero la verdad No, es que es antes... que es como están configurados los sistemas en seguridad en salud y cómo se maneja internamente los sistemas ortoprotésicos. Pero entonces, por ejemplo, tú vas a Estados Unidos y en Estados Unidos a veces les dan 2 sillas, ¿sí? Tú haces eso en un país de tercer mundo y estás negándole la silla a otra persona, o sea, hay que ser muy equitativos y muy cuidadosos. ¿Sí me entiendes? Además que hay que tener en cuenta que con qué cultura venimos, Claro. ¿sí? Porque, por ejemplo, yo siempre tengo un auditor detrás mío. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y entonces me toca ir referenciarle literatura y decirle, mire, este es el sustento científico bajo el cual se está haciendo esto.
¿sí? Porque es complejo. Acá en Colombia es un poco más complejo, tal vez Costa Rica está un poco más estructurado en el área ortoprotésica, pero en Colombia todavía nos falta un poquito. Aquí Félix puso, en pacientes con inestabilidad mediolateral, ¿se puede subir las alas proximales para ayudar a controlar esta inestabilidad? Ayudado por una rodillera. Sí, pues se hace, o sea, se hacen los intentos, pero... Y en Ecuador también dan 2 liner. No, en Colombia no, en Colombia damos uno. Tal vez en algún momento la cultura cambie. También se trata de culturas eh, ancestrales de prescripción. Tal vez en algún momento empezamos a pensar más que las tablas de transferencia en los lesionados medulares son un poco más importantes. Acá esa cultura aún no la tenemos y pues cambiar culturas es difícil y requiere de tiempo y de trabajo. Ok, no sé si hay más preguntas. Bueno, parece que no. Entonces, en todo caso, muchísimas gracias a ambos, en serio. Fue de mucho provecho la charla. Les agradecemos de parte de Chupis y de parte de ISPO Costa Rica y esperemos haya más charlas adelante porque han sido muy buenas. Claro que sí, muchas gracias a Chupis por la invitación, muchas gracias a ISPO Costa Rica por el respaldo, a Alf por el patrocinio, a cada uno de ustedes por sacar tiempo de su tiempo libre y no tan libre para poder estar en una charla. Y es lo que se les ofrezca, estamos a su servicio. Muchísimas gracias y bueno, espero vernos pronto. Perfecto, en todo caso, la charla va a estar disponible en el YouTube y el Facebook de Chupis Ortopédica. Cualquier cosa, más información o recursos nos pueden contactar. Así que les agradezco a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.